tardes, estimadas y estimados participantes. Mi nombre es Irene Carlos y en nombre del taller de estudios penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de lectura. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un distinguido jurista, el doctor Ciro, a quien agradecemos profundamente por su disposición para acompañarnos en esta jornada de reflexión y análisis jurídico. Permíteme entonces presentar de manera breve parte de su trayectoria académica y profesional de nuestro ponente, quien es abogado por la Universidad Peruana de los Andes, Montaña, magíster en la Universidad de Dresden, Alemania, revalidado como maestro en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres, doctor en Derecho de la Universidad Regensburg, Alemania, revalidado por la Universidad, estancia postdoctoral en Derecho Penal en la Universidad de Dresden, profesor de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, fundador del estudio jurídico Ciro Ángel Asociados, autor de libros y artículos especializados en Derecho Penal Internacional y Política Penal. Entonces, antes de iniciar con su exposición, recordaré algunas indicaciones para el buen desarrollo del video. Si desean realizar preguntas, por favor lo pueden formular al finalizar la sesión. Dicho esto, entonces, y sin más preámbulos, cedo con mucho grado el uso de la palabra para que todos quien desarrollará el tema de lineales funcionales en el derecho internacional. Adelante. Gracias. Bien. Buenas tardes con todos ustedes, especialmente agradecer a la señorita López por la invitación, asimismo a la señorita Chune por haberme traído a nuestra facultad, a la Facultad de Derecho de esta prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya en anteriores oportunidades he estado en San Marcos en varios eventos. Este es un tanto más especial porque estoy en un salón de clase. Las oportunidades pasadas fue en un auditorio un tanto más formal, digamos. Aquí me siento en familia con ustedes. Bueno, yo sé que son su gran mayoría estudiantes de pregrado muy interesados en el curso en Derecho Penal Internacional o en las ciencias penales en su conjunto, en la carrera en Derecho en general. Para esta oportunidad vamos a compartir con ustedes, discutir, conversar sobre lo que he denominado exclusión de inmunidad frente a crímenes internacionales de presidentes de la República. Es un tema o un título sugestivo porque desde ya ustedes habrán escuchado, también saben por conocimientos generales que los presidentes de la República tienen inmunidad, de modo que no se les puede procesar, condenar durante su mandato, cuando ellos están en ejercicio. A ver, ¿hasta dónde va esto? Lo que estoy mencionando. Ese es el punto, el tema particular, central de lo que vamos a tratar. Quiero iniciar con una pequeña historia
no sé dónde lo he leído, lo he escuchado, así que lamento no citar a quien elaboró esta pequeña historia. O quizás haya sido, parezco recordar, de un chiste que circulaba en la época de la guerra de los Balcanes, de las guerras yugoslavas, que se dieron, se acordarán ustedes, en los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado. Recordarán que la antigua Yugoslavia era conformada por varios estados como Serbia, Montenegro, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, hasta que en 1980 muere Tito y poco a poco ha comenzado a tener inconvenientes y finalmente llegando a una conflagración o una guerra fratricida entre ellos. Me parece que en ese contexto es el que se cuenta esa historia. No estoy seguro, pero parece que sí. Se dice lo siguiente: si usted mata a otra persona, de acuerdo al Código Penal nuestro, puede tener una pena de 6 a 20 años. Si alguien mata a una veintena de personas, o 30, vamos a decir, lo van a declarar loco, porque eso ya no es normal, matar a mucha gente, ¿no? Había razones para tener un certificado psiquiátrico. A lo mucho le aplicarán medidas de seguridad, de acuerdo al artículo 71 del Código Penal. No le van a imponer pena, porque se excluye la culpabilidad. ¿Qué pasa si el mismo agente no solamente mata a 20 personas, sino mata a miles y miles, y quizás alcanzando cientos de miles de víctimas de personas? ¿Qué ocurre? El Estado le solicita acuerdos de paz. ¿Qué tipo de delincuente, entre comillas, les gustaría ser? Da más o menos la inclinación que el que mata a otros es más tonto, porque ahí sí lo van a matar, lo van a mandar hasta 20 años a la cárcel. Pero el que mata a miles y miles de personas ya no es cualquier delincuente. El Estado va a tratar de negociar acuerdos de paz. ¿Qué tipo de delincuente quisiera ser? Pienso que ustedes ninguno, porque son buenas personas. Tal vez por ahí alguno que no está contento con el sistema y puede tratar de quebrarla y empuja la historia. Puede ocurrir. ¿Esos quiénes son? Son los delincuentes por convicción. Son aquellos que aborrecen de la estabilidad y pretenden llegar a un objetivo, a sueños más interesantes en favor de la sociedad, en favor de la comunidad, en favor de todos. Ofrendan su vida. Es más importante esos objetivos que otros, que su familia, sus hijos, etc. Son delincuentes por convicción, que pueden cometer crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. No son cualquier tipo de delincuentes, tienen un determinado estatus. A esos delincuentes, con esos delincuentes, que son una buena cantidad, pero no demasiado,
sin ellos no podríamos empujar la historia, avanzar la historia, son necesarios. Recordará usted que la historia avanza con sangre, aun cuando no lo vean. No hay ningún problema con ellos. Podemos investigar, procesarlos, de ser el caso, condenarlos, sin hacer los trámites de antejuicio, de levantar inmunidad ni nada. No obstante, en la mayor parte de supuestos, la mayor parte de casos no son llevados a cabo por los delincuentes que hemos mencionado hace un momento, sino por funcionarios altos dignatarios del Estado. Llámese el presidente de la República, ministro del Interior, el general de la policía o del ejército, en fin. La mayor parte de crímenes internacionales se cometen por ellos y no por los que he mencionado hace un momento. Se presenta un gran problema aquí. Normalmente, estas personas o estos altos dignatarios, como el presidente de la República, tiene o posee inmunidad durante su mandato. Vamos a estas personas investigar, procesar, de ser el caso, condenar durante su periodo. La respuesta apresurada sería que no. Ustedes ya habrán escuchado toda la discusión con motivo de las investigaciones que se llevaban a cabo primero a Castillo, después a Dina Boluarte, especialmente por las matanzas de finales del 2022 e inicios del 2023, las protestas, una represión que se dio fuerte contra los manifestantes, murieron muchas personas, más de 60. En esos supuestos, el presidente de la República puede ser investigado. En su momento, la fiscal de la Nación, que también menciona, puede ser cualquier ciudadano supuestamente, de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, pero generalmente la Fiscalía de la Nación presenta una denuncia constitucional ante el Congreso, sigue un trámite y se le hace al presidente ¿qué cosa? El antejuicio político. El Congreso, el Parlamento, emite una acusación constitucional y luego la Fiscalía Suprema tiene unos 5 días para formalizar la investigación preparatoria. ¿Por qué delitos? Únicamente por los que están mencionados en el artículo 117 de la Constitución. En esta lista de delitos se encuentra los crímenes internacionales. No, no se encuentran. ¿Cuáles son los crímenes internacionales? Son solo 4. Crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión. Estos crímenes se encuentran en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dicho sea de paso, está vigente en estos momentos en nuestro país con más claridad, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 32.107 del 9 de agosto de 2024. Antes había toda una discusión, dudas al respecto, no, si está vigente, no está vigente, en fin, sobre esa materia ya no voy a tratar. Sabemos por el momento que está vigente el Estatuto de Roma desde el 1 de julio del 2022. Perdón, el 1 de julio del 2002. Bueno, es posible que a un presidente de la República, no obstante el artículo 117 de la Constitución indica de manera taxativa los supuestos por los cuales se puede llevar a cabo una acusación constitucional
seguir en materia de derecho penal internacional contra un presidente de la República, y todavía mucho más audaz la afirmación de que no se necesita en estos casos ni siquiera un antejuicio político. Yo voy un poco más, porque en los supuestos del artículo 117, ¿qué se requiere? Antejuicio, una acusación constitucional. En el derecho penal internacional, y esto es mi tesis, que poco a poco vamos a ir forjando, aquí están las primeras líneas, los trazos que estoy avanzando, porque dice que toda exposición del tema es de aquello que se ha escrito. Bueno, es una tradición germana prácticamente, quien lleva a cabo una exposición sobre aquello que ha investigado. Me parece que Marco Aurelio de Negri dijo también que no investigando no tiene derecho a hablar, ¿es cierto? Es cierto que si usted no se ha inmiscuido en la materia, no tiene por qué hablar, ni por callarse. Muy bien, nosotros vamos de acuerdo a la tesis que estamos sosteniendo, que ni siquiera se necesita de un antejuicio, de una acusación constitucional para iniciar las investigaciones, procesar y condenar por crímenes internacionales a un presidente en ejercicio. De hecho, que no hay ningún problema, porque si el presidente de la República ya no está en su mandato. De eso no hablamos, sino de quién está aún en ejercicio. ¿Cuál es el sustento para esta afirmación que estoy mencionando? Tendrá que partir siempre cualquier análisis, cualquier reflexión de la ley, porque de lo contrario haríamos sociología, historia, política, filosofía o periodismo. El jurista o el estudioso del derecho parte de la ley. La ley es un dogma, por eso se llama dogmática, que proviene un poco desde el código napoleónico, la exégesis, a la ley como dogma, y de eso viene dogmática. ¿Dónde se encuentra la disposición legal que trata sobre el tema de la inmunidad en altos funcionarios en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? Ya les he dicho que el Estatuto de Roma forma parte de nuestra legislación interna, y si forma parte de la legislación interna hay que tomar en cuenta el Estatuto. No se hizo una incorporación o una adecuación del Estatuto a nuestra legislación interna con un Código Penal Internacional, como ha ocurrido en Alemania, Argentina, Uruguay y en otros países. No se ha hecho una incorporación por referencia, es decir, a través de la ley 32.107 del 9 de agosto del 2024 se dice: el Estatuto de Roma está vigente a partir del 1 de julio del 2002. Eso en el discurso jurídico penal del derecho penal internacional se llama incorporación por referencia. Por eso está vigente el Estatuto. ¿Y qué menciona el artículo 27 del Estatuto de Roma? Tenemos dos incisos, dos numerales. El primer numeral tiene que ver con que ningún presidente o alto funcionario del Estado puede invocar impunidad para excluir su responsabilidad o disminuir, atenuar la pena. Y el segundo numeral del artículo 27 refiere que tampoco puede ser impedimento del procesamiento, es decir, que se excluye la inmunidad sustantiva y la inmunidad procesal, a tal punto que a un presidente de la República se le puede iniciar investigación, incluso puede darse un mandato de detención. ¿Ha pasado alguna vez eso? No, sí ha pasado, pero no aquí en Perú, sino cuando la Corte Penal Internacional, a través de la Fiscalía, ha tomado algún caso. Esto de excluir la inmunidad
ya viene desde 1945 con el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. En el artículo 27 se hablaba de la inmunidad sustantiva, el hecho de que alguien sea presidente, sea alto dignatario, no le excluye responsabilidad. De la misma manera, el artículo o el principio 13 de los principios de Nuremberg de 1950, que es consagrado, que ha sido dado por la Comisión de Derecho Internacional, son 7 principios de Nuremberg. El tercero es el que trata sobre esta materia, que se excluye la inmunidad de Nuremberg. Tenemos también el Estatuto de Nuremberg se encuentra en el artículo 7, ustedes pueden revisarlo alguna vez. El artículo 7, que trata sobre la exclusión de inmunidad. En el caso del Estatuto para el Lejano Oriente se encuentra en el artículo 6. Luego en el Estatuto para la Antigua Yugoslavia, en el artículo 7.2, y en el de Ruanda, el 6.2. Todos esos dispositivos legales son anteriores al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es del 98 y entra en vigencia el 1 de julio del 2002. No es que el Estatuto de Roma vino por accidente y de pronto surgió esto de la exclusión de inmunidad. Ya se ha tenido con anterioridad, solo que el Estatuto de Roma sí establece de manera precisa 2 incisos: la exclusión de inmunidad sustantiva y la exclusión de inmunidad procesal o adjetiva, pueden decir ustedes. ¿Se dio alguna vez las órdenes de detención contra presidentes en ejercicio? La respuesta es afirmativa, salvo que esté medio loco y esté hablando de cosas que no corresponden. Parece, pero no tanto. La primera orden de detención que se ha dado es del 2009, 4 de marzo del 2009, en el caso al-Bashir, presidente de Sudán o jefe de Estado de Sudán. A este que casi llega a los 30 años de gobierno, de dictadura, se le acusaba de genocidio, entre otros crímenes internacionales, genocidio contra las etnias Mesanite, Sagawa y Fur, por haber cometido este crimen de genocidio el 4 de marzo del 2009, la Corte Penal Internacional ordena mandato de detención de un presidente en ejercicio. A su vez, un segundo mandato de detención contra al-Bashir fue el 12 de julio de 2010 por los mismos hechos. Claro que al-Bashir siguió libre pero prófugo de todas maneras. Ahí se han creado otros problemas porque se encontraba en otros países donde la Corte Penal Internacional tenía jurisdicción, pero los países que lo acogían no entregaban a al-Bashir. Al final de cuentas, en 2019 lo derrocan. Lo más trascendental aquí es que se dicta mandato de detención contra un presidente en ejercicio o contra un mandatario en ejercicio. La Corte Penal Internacional hizo los trámites de antejuicio al Congreso de Sudán. No se puede hacer eso en el derecho penal internacional. Eso no rige en el derecho penal internacional. No es así. Otro supuesto es el de Gaddafi. ¿Se acuerdan de Gaddafi? Presidente de Libia. Casi 42 años ha estado Gaddafi en el poder. Al final lo mataron. Pero lo particular es que el 27 de junio de 2011
la Corte Penal Internacional ha dictado mandato de detención por hechos como la represión de los que protestaban contra su gobierno, algo parecido a lo nuestro, crímenes de lesa humanidad, orden de detención. En ese caso, ¿se hizo el trámite de levantamiento de inmunidad ante juicio? No. La Corte Penal Internacional no tiene por qué hacer ese trámite. ¿Está establecido en el mismo estatuto? Sí, artículo 27.2. Artículo 27.2 del Estatuto de Roma. Los otros supuestos más recientes, ¿cuáles son? En los dos casos, antes de olvidarme, tanto Sudán como Libia no formaban parte del Estatuto de Roma. ¿Y cómo así? Pero se dio la competencia de la Corte. ¿Se acuerdan que los países que no suscriben, que no ratifican, no son parte del Estatuto, sobre ellos no alcanza prohibición? No fue por una excepción. El artículo 13.10 del Estatuto de Roma faculta al Consejo de Seguridad remitir una situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y nadie se puede oponer al respecto. Nadie se puede oponer. Es decir, en ese extremo el derecho penal internacional es universal. Así que yo no firmé, que esto que lo otro. Por cierto, claro, hay cosas, no todo es perfecto, siempre hay deficiencias. Y eso es a nivel del mundo. Somos humanos y como humanos somos los seres más nocivos dentro de todos los seres. Así que si algún día nos tenemos que avergonzar, de todas maneras nos vamos a avergonzar por nuestra especie misma. Ningún otro ser se ha peleado tanto como nosotros. Tan nefasto, ningún otro ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 5 países del Consejo de Seguridad que tienen derecho al veto. Ellos se oponen de la resolución de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, que son 15, 10 son por 2 años y 5 se mantienen de manera permanente. ¿Cuáles son esos países? Los amantes de la guerra, aquellos que ganaron, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, los aliados, pero no sé por qué está ahí China. China no tuvo mucha trascendencia en la Segunda Guerra Mundial, se acuerdan ustedes. Francia también, porque Francia fue el primer país que se rindió ante Alemania, ¿no? Pero ahí creo que le dio ayuda a Inglaterra en la conferencia de Potsdam, porque requería cierta ayuda por el temor de Rusia. En Francia está ahí, China, Francia, ¿quién más? Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Son 5 países del Consejo de Seguridad. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse si se cometen crímenes en estos países y que son países, por lo menos Rusia, Estados Unidos y China, estoy un poco en duda, China también no han ratificado el estatuto. ¿Alguna vez el Consejo de Seguridad emitirá una resolución o enviará una situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que en esos países sea investigado, se investigue a un alto funcionario o a quien sea por crímenes internacionales? Creo que no, porque se van a oponer, porque ellos tienen derecho al veto. Así que esto no va. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo a Vladimir Putin? ¿Hay una orden de detención? Sí, una orden de detención contra Vladimir Putin. Eso se dio en marzo, específicamente el 17 de marzo del 2023, una orden de detención contra Putin dictada ¿por quién? Por la Corte Penal Internacional. Pregunta, ¿se hizo un trámite de antejuicio, de esos pequeños disparatillos? No puede hacer eso. La Fiscalía asume el caso, independientemente de quién sea, continúa el proceso e incluso, claro, orden de detención, no es poca cosa, orden de detención contra Vladimir Putin se dio. Pero ¿cómo así
surgió esto, de un país que tiene derecho al veto y todo, y Rusia no forma parte del Estatuto de Roma. ¿Sabe por qué? Porque Ucrania, pese a que no forma parte de la Corte, perdón, del Estatuto de Roma, Ucrania, en 2014, si no me equivoco, en 2014, ¿se acuerdan que Rusia anexó ¿cómo se llama este lugar? Una parte de Ucrania, la anexión de Crimea. A partir de ese momento, Ucrania tiene temor y acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, acepta la jurisdicción internacional. Y al aceptar la jurisdicción, la Corte Penal Internacional y la Fiscalía comienza a tener también facultades para investigar, por aceptación de un Estado que no es parte del Estatuto, pero circunstancialmente, por ese tiempo, si acepta, está muy bien. Eso es lo que pasó con Ucrania. No fue por vía del Consejo de Seguridad. Ya verán que Rusia pues había puesto el veto. No van a ellos dar la posibilidad de alguna investigación contra su propio presidente, incluso para un mandato de detención. Así es que, de acuerdo al artículo 12, porque eso hay que mencionar el dispositivo legal, sino cualquier cosa puede ser, está en el artículo 12.3 del Estatuto de Roma. Cuando un Estado no parte, acepta la jurisdicción por voluntad propia del Estatuto de la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía. De esa manera, a Putin se le dicta mandato de detención el 17 de marzo de 2023. En estos momentos es prófugo de la justicia, aunque no crean. Putin es prófugo de la justicia. Y no solamente a él, ¿no? Sino a Loba Belova, era paradójicamente una funcionaria de los derechos del niño en Rusia. Ella también participa en el traslado de niños de las zonas tomadas por Rusia en Ucrania, traslado de esos niños a Rusia. Por eso es que se le ha imputado a Vladimir Putin por delitos por crimen de guerra. Tomando en cuenta esa imputación es que se emite ese mandato de detención. No está bien, por supuesto, trasladar niños de un lugar a otro para hacer perder la identidad. Lo que causa un poco de sorpresa es que se considere como crimen de guerra, ¿no? En el marco de crimen de guerra. Pudo haber sido tal vez crimen de genocidio, de acuerdo al artículo 6 del Estatuto de Roma. Genocidio produce cuando el agente a un grupo protegido, nacional, étnico, racial o religioso, con la finalidad de destruir total o parcialmente. El mismo artículo 6, en el literal el último párrafo, menciona cuando hay un traslado de niños de un lugar a otro, es un tipo de genocidio cultural. Bueno, esas son cosas de imputación, pero lo cierto aquí, lo particular, y como les estoy contando, es que no se respetó, no tenía por qué respetarse, más bien no se hicieron los trámites de levantamiento de inmunidad. ¿Y cuál es lo último en este ámbito? Aparte de Putin, ¿quién está hace poco, el año pasado nada más? El 21 de noviembre de 2024 se ha emitido la orden de detención de ¿quién? De Netanyahu, del carnicero actual. De Netanyahu, Gallant, su ministro de Defensa, y por cierto también de Mohamed Deif, jefe de Hamas, del movimiento terrorista. Ese puede decirse el delincuente por convicción. Con él no hay ningún problema porque no tiene inmunidad, ¿cierto? Pero Netanyahu y
y el ministro de Defensa probablemente que sí, porque a nivel internacional es esto del antejuicio, la inmunidad. Pero eso no importó. ¿Y por qué el mandato de detención contra Netanyahu? Claro, ya ustedes saben, por las atrocidades, matar por inanición y hambre a muchos niños, a mucha gente en la Franja de Gaza, por la destrucción de Palestina. ¿Eso es cierto? Sí, yo creo que hay toda la legitimidad para que existía razones para que la Corte Penal Internacional dictara mandato de detención contra Netanyahu, a pedido, por supuesto, de la Fiscalía. Siendo esto así, lo que estamos seguros, y creo que la gran mayoría, todos están seguros, a nivel de la teoría del derecho penal internacional, que no hay problema cuando la Corte Penal Internacional inicia investigaciones por crímenes internacionales a un alto funcionario, que no se requiere levantar ninguna inmunidad. Pero lo que no se ha tocado, por lo menos hasta donde he revisado, y no se discute, o en algunas veces he leído la afirmación de que cuando se trata de la comisión de crímenes internacionales en sede nacional, no rige el artículo 27. O no se dice simplemente que ese artículo 27 del Estatuto de Roma es cuando la Corte Penal Internacional asume jurisdicción, asume competencia, pero no en sede nacional. Pero ¿qué sucede en los supuestos en que forma parte de nuestra legislación y la incorporación es por referencia? No existe ninguna prohibición. Entonces, al ser parte de nuestra legislación, de nuestro sistema jurídico penal, el Estatuto de Roma, el artículo 27, considero con razón que en casos de comisión de crímenes internacionales en nuestro país, por decir, de las matanzas del 2022 y del 2023, no habría ningún obstáculo para iniciar las investigaciones, procesar y, de ser el caso, condenar a un presidente en ejercicio. Esta afirmación que estoy haciendo no tiene por el momento ningún apoyo, por lo menos teórico, de otros especialistas que yo sepa en la materia, porque siempre se ha dicho con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, con la mano en el pecho, que solo el presidente puede ser acusado constitucionalmente por esos delitos que se encuentran en el artículo 117 de la Constitución. Yo no digo que tiene que haber un antejuicio cuando un presidente comete crímenes internacionales como lesa humanidad, como el caso de Dina Boluarte. No, ni siquiera el antejuicio, sino directamente iniciar las investigaciones. El fundamento se encuentra en el artículo mismo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 27.2. Y a su vez debo añadir como argumentos teóricos lo siguiente: que no es concebible que exista antinomia o contradicción. Se habla de una coherencia de sistema entre el sistema del derecho internacional y el sistema jurídico nacional. Si en el sistema del derecho internacional no es necesario levantar la inmunidad de un presidente para que sea procesado y dictar mandato de detención, tampoco debe exigirse semejante presupuesto para investigar, procesar, de ser el caso, condenar
a un presidente que haya cometido presuntos delitos de lesa humanidad. Es la coherencia del sistema, la consistencia, proviene de un discurso ya un tanto antiguo, pero que es el más recomendable, la orientación que viene desde Jeremías Bentham, Austin, Hart, Kelsen, Ras, Bobbio podemos mencionar, García Amado en España, o Ferraioli, el positivismo crítico. A su vez, por el principio de complementariedad, el primero en ser llamado para investigar, procesar a presidentes de la República o cualquier delincuente que haya cometido crímenes internacionales es el país donde se produjeron esos crímenes. Solo cuando el país donde se produjeron, se suscitaron esos crímenes, no quiere hacerlo o no puede hacerlo porque hay anarquía o hay un gran problema político o social que impida o se esté llevando a cabo un proceso, un procedimiento para favorecer al criminal internacional, haciendo pasar crímenes y haciendo pasar como delitos a crímenes internacionales. Si se ve que hay fraude, las razones que establece el penúltimo párrafo del Estatuto de Roma, el prefacio del Estatuto de Roma, el preámbulo, el penúltimo párrafo indica sobre el principio de complementariedad. El artículo 1 también del Estatuto de Roma y el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se habla del principio de complementariedad. Esto significa que cuando se procesa, se condena a un criminal internacional en sede nacional, no es en nombre solo de la comunidad peruana, sino de la comunidad internacional. Por eso la afirmación de que si en el ámbito internacional, en la jurisdicción del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, no se requiere levantar la inmunidad, esa misma práctica debe ser tomada en cuenta en sede nacional. En tal sentido, cuando la Fiscalía de la Nación, ¿se acuerdan que contra Boluarte hay varias imputaciones? Esta sentencia expediente 6/2024 hace mención en el fundamento 142 básicamente a tres imputaciones, a tres hechos. Uno, por haber desarticulado el FICOP para tratar de favorecer las investigaciones al hermano de Boluarte, de la expresidenta, asimismo a su abogado. Encubrimiento personal, abuso de autoridad, es el primer supuesto. El segundo supuesto es por las muertes, por los asesinatos, homicidio calificado de finales del 2022 e inicios del 2023, asesinatos, lesiones, genocidio. Así lo pusieron, genocidio. Bueno, no sé, genocidio, pues, tampoco vamos a exigir algo que no corresponde a genocidio. Si ustedes alguna vez son fiscales, jueces, si son fiscales, tienen que ver la posibilidad de que ustedes puedan tener argumentos y sostener una investigación. No es porque se empecina, para mí genocidio y hasta siempre, por siempre. El genocidio tampoco se pudo haber producido, o sea, pudo haber configurado, está muy lejos. Genocidio es el crimen más atroz de todos los crímenes existentes. Genocidio, luego viene lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión.
El genocidio es contra un grupo nacional, étnico, racial, religioso, con la intención de destruir total o parcialmente. Entonces, de los hechos no. Si alguien me presenta un caso, yo soy juez de las matanzas que se llevó a cabo en 2022, 2023, de hecho que es notoriamente atípico. Estoy actuando mal, no está bien. Podría ser sin lesa humanidad, como ha ocurrido también en el caso de Gaddafi, ¿no? La represión contra las protestas, podemos discutir lesa humanidad. El genocidio no hay que exigir, no hay que ser caprichosos en eso. No sé por qué habrá planteado así la fiscal de la Nación, eso es otro asunto. Y no sé por qué ha pedido, ha remitido al Congreso para el antejuicio. ¿Para qué? Si se trata de crímenes internacionales, pudo haber citado el artículo 27, señor, aquí yo no necesito que el Congreso discuta ninguna acusación constitucional, desarrollar con todos los argumentos, darme un tiempo y tener buenos asesores tal vez, e iniciar las investigaciones con fuerza. Pero eso no se hizo. No sé por qué, por desconocimiento, por desinterés, y luego nos molestamos, ¿no? El Congreso, claro, el Congreso lo ha archivado pues, porque cuando se trata de crímenes internacionales, otro tipo de delitos, como todo está politizado, la acusación constitucional no va a prosperar. Además, muy bien sabe la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía de la Nación que, bueno, puede investigar las diligencias, se pueden llevar a cabo investigación preliminar, sin embargo, para formalizar la investigación preparatoria se requiere de una acusación constitucional. Entonces, ¿cómo voy a enviar al Congreso si todavía está el presidente o la presidenta está en ejercicio? Tendría que suspender cuando termina su mandato, tal vez haya cambio de congresistas, tengan otros un poco más decentes. Si eso es mi intención, presentar la acusación constitucional para el desafuero. No sé por qué lo hizo. Y el Congreso se pronunció más rápido, muy rápido, dijo, no, archivamos esto, no hay lugar a acusación constitucional por genocidio. No sé qué hará ahora la Fiscalía. Eso es lo que ha ocurrido. Y la tercera imputación que se hace a Boluarte, ¿cuál fue? De los Rolex, por enriquecimiento ilícito, creo que costaban $32,000, que ella no declaró documentalmente poco. Como funcionario tiene que declararse el patrimonio que tiene. Eso. No aparece la cirugía, tal vez porque es para arreglarse. Bueno, se arregló creo que la cara y creo que la intención es también de arreglarse otra cosa. Se frustró. Sobre eso no hay un pronunciamiento de la sentencia que he leído sobre inmunidad. Pero esos casi no nos importan. Lo que llama la atención es el tema de genocidio, una mala imputación, y como ustedes pueden darse cuenta, qué necesidad existía de estar pidiendo que el Congreso acuse constitucionalmente de acuerdo al artículo 117, ni siquiera para qué mencionar el 117. Lo que sucede que el 117 es un dispositivo legal totalmente independiente, y totalmente independiente es el artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero forma parte de nuestro ordenamiento. Para terminar, debo añadir lo siguiente. Ahora ustedes dirán, pero eso contradice la Constitución. ¿Qué vamos a hacer acá? La Constitución. La Constitución solo hace mención al artículo 117, así es que esto no, en contra de la Constitución. Esa afirmación es adversa a la Constitución. Debo escribir lo siguiente. De acuerdo a la jerarquía de las normas, porque aquí uno de los primeros cursos probablemente es teoría del derecho, como mencionaba algún colega, por ahí he escuchado, quien no tiene cierto dominio de teoría del derecho es abogado de cantina. Lo que yo digo, esto se me ocurre, es mi instinto, inspiración del momento.
existe una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional, expediente 47-2024, PA o AA, acción AI, acción de inconstitucionalidad, es la TC, fundamento 61. En esa sentencia se encuentran las categorías, las 5 categorías y grados de las normas. Muy importante, grado, categorías y grados. Primera categoría, Constitución. En la primera categoría existen otras normas de rango constitucional, pero de menor grado. La Constitución propiamente dicha, las leyes de reforma constitucional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué son los crímenes internacionales? No son sino las conductas más dañosas a los derechos humanos. Entonces, ¿el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene rango de ley? No, tiene más, no solo tiene rango constitucional. Ese es el nivel, la jerarquía o la categoría, está dentro de la categoría de la norma de rango constitucional. Esta sentencia del TC tiene ciertos defectos en ese extremo y debo de precisarlo. La Constitución de 1979, en el artículo 105, el artículo 100 y el 105 particularmente, indica que los tratados que versan sobre derechos humanos tienen rango constitucional. En el expediente ese que he mencionado, del Tribunal Constitucional, es de rango constitucional, pero está en el tercer grado. Es decir, de todas maneras hay una depreciación con esa sentencia. No obstante, estimados colegas o futuros colegas, cuando se reconoce en el ámbito de los derechos humanos una calidad o una cualidad, esa se mantiene y no puede ser degradado por el principio de progresividad y por el principio de irreversibilidad. La Constitución del 93 calla, y si calla en ese extremo, por esos dos principios que rigen los derechos humanos, todo tratado que versa sobre derechos humanos, tomando en cuenta la Constitución del 79, artículo 105, está en el mismo nivel exactamente de la Constitución propiamente dicha. ¿Habría contradicción entre el artículo 117 y el artículo 27 del Estatuto de Roma? No, ambas normas son independientes, solo que hay una excepción de la excepción, que son los que no se requiere de un antejuicio cuando la gente comete crímenes internacionales. Por cierto, aprovechando, esa es la primera categoría. La segunda categoría se encuentra la ley. En la segunda categoría, la ley, y hay varios grados, ¿no? La ley, los tratados también hace mención, ustedes van a encontrar, pero no cualquier tratado, pues hay tratados, temas económicos, marítimos. ¿Se acuerdan? Los tratados, las convenciones contra el crimen organizado de Palermo, del 2000, los tratados contra la corrupción de las Naciones Unidas de Mérida, 2003, tratados de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, etc., de 1988, la Convención de Viena. Esos son tratados, pero versan sobre derechos humanos, no, están en la segunda categoría y después de la ley. No sé si se acuerdan que por ahí salió a un juez bastante listo que dijo, pues aquí el crimen organizado, la ley 30.077 no se aplica porque va en contra de la Convención de Palermo. Así dijo. Sí. Pero no sé, no sabía, pues precisamente ahí hay categorías y variaciones en los niveles. El tratado que versa sobre otras materias son tratados que no versan sobre derechos humanos, tienen menor grado que la ley propiamente dicha. Entonces se aplica en nuestro país, pues, en primer orden, en las normas de la segunda categoría a la ley. Usted no puede preferir la Convención contra la Corrupción en lugar de los artículos que versan en el Código Penal o en la Ley 30.077.
Si usted hace eso, está aplicando una ley de menor jerarquía. Era el debate, ¿se acuerdan? Que crimen organizado, que de acuerdo a la Convención contra el Crimen Organizado, 4 años ya era la pena una pena grave, pero aquí estaban considerando 5 años. Hay una discusión respecto a los delitos fin en crimen organizado. Claro, pues en otros países 4 años es gravísimo la pena. En Alemania la máxima pena al delincuente más ignominioso es 15 años, o sea, lo que sea. O sea, usted haya cometido un asesinato sumergiendo a la víctima, aceite hirviendo, lo que sea, imagínense lo que ustedes quieran, 15 años, no pasa más. Pero aquí tenemos 35 años, la máxima pena. Por cierto, para nosotros 4 años pues es bastante indulgente, pero para el mundo 4 años es grave. No vamos a interpretar, si queremos entender incluso esas convenciones, hay que hacerlo más o menos poniéndonos en la imagen del intérprete o del operador jurídico medio en ese sistema, en el sistema en su conjunto. Y así vienen las otras categorías, la tercera, cuarta, hasta la quinta categoría, que a ustedes les recomiendo leer ese expediente. Ya no voy a desarrollar más, se va a salir del marco que estamos tratando, pero les estoy dando esa información solamente para sustentar mi punto de vista, porque alguien puede salir, pero la Constitución, el artículo 117 es taxativo y que el Estatuto de Roma no puede contradecir, no se puede tomar en cuenta, hay colisión, hay antinomia, etc. Para disipar, les estoy diciendo precisamente, a partir de la teoría del derecho, porque la teoría del derecho es el que soluciona muchos problemas de antinomias, de lagunas, etc., bajo un recorrido en un discurso científico, en un discurso objetivo, en un discurso depurado. De hecho, en el derecho penal hay distintos sistemas, pero más ideológicos, que vienen de la filosofía pura. Pero solucionar un tema en particular, si se aplica la ley o no se aplica, o cuáles son los alcances, es pura teoría del derecho. El derecho penal forma parte del derecho en su conjunto, de la teoría del derecho, y también el derecho penal internacional. Bueno, les agradezco inmensamente su atención. Muchas gracias, doctor, por la brillante exposición.